instalaciones domiciliarias y en ambientes pequeños, donde el ambiente dice no se realicen tareas visuales severas, es decir, no se va a necesitar grandes cálculos. Por ejemplo, un pequeño almacén, pequeño depósito, algunos baños muy domésticos, no hay que, digamos, esforzarse tanto en algunos cálculos exagerados, ¿no? Extremos. Por eso dice acá que no es necesario realizar cálculos luminotécnicos, ¿sí? Por ejemplo, este es un caso muy particular en algunas viviendas de obra social. Mucho no se hace mucho hincapié en cálculos luminotécnicos porque resulta que son ambientes donde finalmente tienen esta condición de ayuda, entonces tienen una iluminación básica y entonces de ahí queda todo, ¿no? Debiendo, dice, como en este caso, disponer de puntos de luz para obtener la iluminación más uniforme posible. Es decir, si con una lámpara ahí tienes una iluminación uniforme dentro del ambiente, pues ahí lo dejamos, ¿no? O si necesitamos una más, y ahí queda. Entonces, ahí más o menos es más, como dice acá mismo, más es un criterio, ¿sí? Más es un criterio de proyectista que tiene que ver con cuánto vamos a utilizar de lámparas y sobre todo, aquí está, ¿no? El tipo de lámpara que vamos a usar, perdón, y si es luminaria. Voy a borrar porque esto se me fue. Ok. Bueno, ahí lo dejemos. Entonces, depende de un criterio, más que todo, digamos, experiencia y ver. Para este caso del criterio es que en la anterior norma había este proceso de cálculo en base al área y potencia, ¿no? Entonces, con eso uno rápidamente llegaba a un valor de potencia mínima de iluminación. Para efectos, como dice, de estimación de potencia, el proyectista debe seleccionar el sistema de iluminación en base a los criterios. Bien, hay dos criterios importantes que hay que considerar al momento de hacer un cálculo de iluminación en potencia. El primero tiene que ver con el ahorro de energía, ¿sí? No olviden que si miramos un poco la infraestructura de una instalación eléctrica, gran cantidad de potencia, especialmente a esta hora, por ejemplo, gran cantidad de potencia está en la iluminación, ¿ya? Por tanto, aquí nosotros tenemos que escoger muy bien el tipo de lámpara porque vamos a entrar en un criterio de que si conectamos mucha potencia a la red, pues vamos a encarecer el costo de la facturación del mismo. Por tanto, ahí viene un criterio de ahorro. El otro tiene que ver con la eficiencia, que quiere decir, yo puedo tener una lámpara incandescente barata, ¿no es cierto? Pero me va a consumir mucha potencia, pero me va a dar. Entonces, el criterio de eficiencia tiene que ver también con utilizar la menor cantidad de potencia posible y otorgar la mayor cantidad de iluminación posible también. Entonces, acá justamente es cuando ya se empiezan a considerar en un primer escenario, por ejemplo, las lámparas de tubos fluorescentes, luego vienen en la siguiente generación las lámparas ahorradoras, y en este último tiempo, pues ya las lámparas LED, ¿no es cierto? Que lo que hacen es, no solamente te bajan potencia, sino también te ofrecen eficiencia, es decir, tienes mayor iluminación y tienes menor costo en términos de potencia. Claro que hablar en este término de la eficiencia energética, pues es un tema muy largo, pero en este nos vamos a quedar con estos dos criterios básicos, con el que por lo menos tenemos que empezar a diseñar los circuitos de iluminación, ¿sí? ¿Qué más? Por otra dice que si no tenemos un dato preciso de la potencia nominal en el tema de los accesorios, por ejemplo, si vamos a utilizar lámparas de descarga o lámparas fluorescentes, etcétera,
pues lo que tenemos que asumir, ustedes saben bien que todo lo que se conecta, pues genera también un consumo. En este caso no solamente sería la lámpara, sino también los accesorios que hacen a la luminaria. Por ejemplo, el ignitor, ¿no es cierto? Este tipo, o las reactancias, este tipo de artefactos que se adicionan como accesorios para que las lámparas puedan funcionar. Entonces, en ese caso, dice, se puede tomar 1.8 veces la potencia nominal de la lámpara y entonces ese valor vamos a asumir como potencia total de la luminaria, en este caso que será el conjunto entre la lámpara y los accesorios, y lo vamos a expresar en volt ampere. Y este es un criterio también para el tema del volt ampere, porque eso va a depender del factor de potencia que tiene cada lámpara o cada equipo, que lo vamos a ver más adelante cómo se considera este caso. Bien, en instalaciones interiores de departamentos o casas destinadas a viviendas, dicen, en el tema de la iluminación general, no debe exceder los 3000 volt ampere, es decir, en todos los puntos de iluminación. O sea, ahí tenemos una consideración de hasta dónde yo puedo llevar un circuito de iluminación, ¿no es cierto? Es decir, a partir de esto yo tengo que pensar que si tengo en un circuito 3000 volt ampere y tengo más potencia para conectar, esa va a otro circuito. Ya digamos en el campo ya de la práctica, pues se van a dar cuenta que esto se va a dar más que todo en escenarios comerciales y escenarios industriales. En el tema de la iluminación o iluminación pública, ¿no es cierto? Pero en el tema, digamos, de iluminación interna de una instalación doméstica, pues esto no vamos a llegar a eso, ¿no? En una instalación tenemos mucho menos potencia para conectar por circuitos. La separación por circuitos en este caso es más que todo, digamos, con un fin más de diseño interno de cómo voy a manejar los circuitos que por el tema de potencia, ¿no? Bien, a ver, déjenme ver si no hay alguien. Ok. Sí. Entonces, vemos en el tema de los, ahora acá lo que estamos haciendo una consideración del conductor. Cualquiera que sea el cálculo que usted haga en el tema de la iluminación, lo que usted no debe olvidar, dice, al momento de seleccionar el conductor, es que el mínimo valor de sección de conductor tiene que ser de conductor, la sección debe ser 2.5 milímetros cuadrados o el equivalente en el calibre americano AWG, el número 14. O sea, usted puede tener un cálculo de conductor que le salga de menor sección. Por este criterio normativo, usted tiene que utilizar este conductor 2.5 milímetros por varias circunstancias, ¿no? Uno, porque estos cables tienen que viajar en tubos, etcétera, y la distancia y todo lo demás, pues este calibre de conductor le va a garantizar, entre otras, también que no haya una caída de tensión, ¿no? Entonces, ahí tenemos un criterio en el que nosotros podemos respaldarnos del por qué se utiliza en circuitos de iluminación 2.5 milímetros cuadrados o el equivalente en 14 AW.